Estamos, como dice Andrés, eh, viviendo cada día la aventura del domingo, ¿no? Por decirlo así. Este domingo, ¿quién va a faltar? ¿Quién no va a estar? ¿Qué máquina va a funcionar o no? Eh, las cosas del directo que normalmente se dicen. Pero también debemos ser conscientes de cuánto hemos avanzado y de dónde estamos. Yo os puedo decir que pasé, creo que fueron 15 años de mi vida como creyente dirigiendo la alabanza en una iglesia con una guitarra. Tal cual. En la época en la que, si os acordáis, se ponían las transparencias en un proyector, ¿vale? Eh, claro, es verdad que es bueno acostumbrarse, o sea, es fácil acostumbrarse a lo bueno, ¿eh? Y es muy difícil desacostumbrarse. Pero creo que es muy importante también que tengamos juego de cintura suficiente como para saber qué es lo importante, y lo importante nunca falta. Porque donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, el Señor está aquí. ¿A qué hemos venido? A celebrarlo a Él. Si Él está aquí y nosotros estamos, no hay más ingredientes imprescindibles. ¿De acuerdo? Hoy seguimos, aunque empezamos. Es decir, hemos estado hablando de Filemón durante 2 semanas porque vamos a abordar, ya sabéis que estamos tratando una serie de epístolas cortitas que hay en el Nuevo Testamento y que por sí solas, cada una de ellas, es verdad que podríamos hacer una serie completa de cada una de ellas, pero sería estirar mucho, es la verdad, ¿de acuerdo? O sea, una epístola como la que vamos a ver, segunda de Juan, es perfecta para una semana, pero no me imagino estando 2 meses meditando en segunda de Juan, ¿de acuerdo? No porque no haya contenido suficiente, entendedme, sino porque no, o sea, es más fácil avanzar y progresar e ir a otros libros también. Y en el caso de hoy, como os adelanto ya, lo que vamos a ver es segunda de Juan. Y alguien dirá, ¿y por qué no primera de Juan? Porque primera de Juan ya se meditó. Primera de Juan es una epístola un poquito más larga y tuvimos una serie de mensajes y de devocionales sobre esa epístola, ¿de acuerdo? No sé si aquella está ya en el histórico de YouTube o fue antes de. Está, ¿no? Vale, o sea, que todos aquellos que nos estáis viendo a través de internet, si quisierais retomar Primera de Juan para ver lo que se comentó, ya que Segunda de Juan, como vamos a ver, va muy ligada, podríais hacerlo, ¿eh? Me comenta Walter que están en YouTube. De hecho, estamos ante una de las cartas más, uno de los libros, si lo consideramos así, más cortos del Nuevo Testamento, que es Segunda de Juan. Es un capítulo que va dirigido a una tal señora elegida. Es como aparece la dedicatoria. Entonces los comentaristas debaten entre si la señora elegida era una señora de verdad o si era una iglesia. ¿Por qué? Alguien podría decir, ¿por qué no podría ser una señora? Sí, sí, podría ser una señora. Pero claro, se habla de la señora elegida y de sus hijos en términos espirituales y sobre todo, yo os puedo decir que no voy a poner las manos en el fuego por ninguna de las dos, ¿eh? Pero si yo tuviera que elegir, elegiría la iglesia. No tu hermana la elegida, te saludan. Hay otra mujer, hermana suya, también elegida, que también tiene hijos. En ninguno de los dos casos se mencionan maridos ni nada más. A ver, podría suceder que las dos señoras fueran hermanas, las dos señoras tuvieran hijos y las dos señoras fueran viudas. Sí, podría suceder. Pero a mí me parece más fácil pensar que eran iglesias, ¿de acuerdo? Y cuando habla de los hijos está hablando de los hermanos que allí se reunían, ¿vale? Y que estas cartas, por lo tanto, van dirigidas desde una iglesia, es decir, Juan está en una iglesia y escribe a otra con la que tiene mucha relación. Lo que sí que parece que está todo el mundo de acuerdo es que las 3 epístolas de Juan fueron escritas en un periodo de tiempo muy corto. O sea, no es como en otros casos que desde la primera epístola, por ejemplo, primera de Timoteo y segunda de Timoteo, tienen un lapso de tiempo. Estas 3 epístolas parece que fueron escritas muy seguidas, ¿de acuerdo? Y tanto es así que el problema que vamos a ver que se trata en la segunda ya se trató también en la primera. Un problema que, aunque luego daremos más detalles, se conoce como gnosticismo. Además, casi todo el mundo está de acuerdo también en que es muy probable que las epístolas se escribieran después de Apocalipsis. Ya sabéis que el Juan que escribe esto es el mismo Juan que escribe el Evangelio, el Apocalipsis y estas 3 cartas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es Apocalipsis, aunque sea el último libro que tenemos en el Nuevo Testamento, muy probablemente fue escrito antes de las 3 epístolas que serían
los textos finales de la vida de Juan. Estaríamos hablando de un Juan ya muy anciano, rondando los 90 años, ya no está en el exilio de Patmos, ¿de acuerdo? Porque de hecho está en una iglesia. Y si pensamos en que la mayoría de los apóstoles para esa época o habían muerto martirizados o habían muerto por edad, Juan era la única columna histórica que quedaba de los apóstoles originales, ¿de acuerdo? Todos los demás ya estaban con el Señor y ya habían dejado su legado. Pero seguía habiendo alguien, además del círculo cercano al Señor Jesús, vivo, pudiendo decir, espera, que es que las cosas no son como las estáis suponiendo. Yo estuve con Jesús y las cosas fueron así. Claro, la palabra de Juan, como la palabra de Pedro, es una palabra que para nosotros tiene muchísima importancia. Son testigos no solo de primera mano. Por ejemplo, Marcos también fue un testigo de primera mano en algunas cosas. Pero en el caso de Pedro y Juan fueron testigos, además, del círculo íntimo. Eran aquellos que iban con Jesús a todas partes y que cuando Jesús se retiraba solo con 2 o 3, iban ellos. Acordaos de la rivalidad de Pedro diciendo, bueno, ¿y qué pasa con Juan? Porque iba por detrás. O sea, había incluso ¿quién es el número 1 en el corazón del Señor? Muy bien. Para afrontar segunda de Juan, debemos decir que en la vida cristiana hay una serie de dilemas, en general, ¿vale? Hay determinados temas que generan en nuestra mente y en nuestro corazón duda. ¿Por qué? No porque no podamos tener una respuesta clara, sino porque la propia esencia del dilema es compleja. Hace no mucho tiempo desarrollamos una serie que se llamaba Locuras Divinas, en la cual teníamos un dilema muy importante para todos los creyentes, que es fe o imprudencia. ¿O es falta de fe disfrazada de prudencia? ¿Dónde está ese límite? ¿Dónde está la línea a partir de la cual estás actuando por fe o eres un imprudente? ¿O si doy este paso, realmente estoy siendo prudente o realmente no estoy poniendo mi vida en las manos del Señor? Ese es un dilema para muchos de nosotros, ¿verdad? Pues aquí hay otro dilema que a lo mejor vais a decir, ¿por qué esto es un dilema? Esto es algo muy evidente, muy claro. Si yo os hiciera la pregunta, ¿debemos aplicar el amor cristiano a cualquier persona en cualquier situación? La respuesta fácil de todos es, hombre, claro. Sin embargo, vamos a ver que en segunda de Juan se nos enseña que tal vez no. Y alguno dirá, ¿cómo que no? Pues estad atentos a lo que vamos a decir. Yo cojo el ritmillo de Andrés de dejar con expectativas. Y vamos a ver qué es lo que dice segunda de Juan. Yo lo que voy a hacer hoy va a ser lo siguiente. Como segunda de Juan es una epístola de 13 versículos, los voy a ir leyendo a medida que llegamos a los diferentes puntos, pero os voy a dar algunas lecturas sugeridas, ¿vale? Para que los que tomáis notas, tanto aquí como en casa, podáis apuntarlas y las podáis leer tranquilamente para acompañar y completar lo que vamos a estar viendo. El primer punto al que nos vamos a referir yo lo he titulado Amar en la verdad. Y serían los 3 primeros versículos de segunda de Juan, y como lecturas paralelas o como lecturas complementarias yo os voy a dar Juan 14:6, Mateo 28:20 y Juan 14:16-17. Lo voy a repetir, Juan 14:6, Mateo 28:20 y Juan 14, versículos 16 y 17. Vamos a leer el texto de segunda de Juan para este punto. Son los 3 primeros versículos. Y dice así, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Fijaos que en tan solo estos 3 versículos aparece 4 veces la palabra verdad. 4 veces en 3 versículos. Y 2 veces aparece la palabra amor. Con esto no estoy diciendo que la verdad sea el doble de importante que el amor. Estoy diciendo simplemente un dato. Aparece 4 veces la palabra verdad y 2 veces la palabra amor. Porque fijaos que Juan comienza su salutación diciendo estas van a ser las bases de lo que voy a exponer. Y lo hace de una forma muy clara. Amo, ¿dice de verdad? No, la preposición es diferente, ¿verdad? Dice amo en verdad. Amo en la verdad.
Para Juan, que es conocido normalmente por muchos como el apóstol del amor, había un principio que era fundamental, y es que todo aquello que proviene del fruto del Espíritu, y el amor es parte de ello, amor, gozo, paz, ya sabéis, solo puede ser originado de manera real partiendo, si es el fruto del Espíritu, del Espíritu. Por lo tanto, si tienes el Espíritu Santo, todos los componentes del fruto van a ser, por decir así, genuinos. Y alguien podría decir, espera, pero en el mundo también hay amor, también hay gozo, también hay paz. Poca. Hay paciencia, cada vez menos, pero hay esos elementos. Es cierto, los hay, pero no son divinos, por decirlo así. ¿De acuerdo? Entendedme bien, sí que son divinos en el sentido de que es la gracia de Dios que todavía se manifiesta en este mundo. Pero no hay una consistencia en ellos, no hay una solidez en ellos. No son confiables, no son perdurables. ¿Por qué? Porque dependen del ser humano. Y el ser humano es falible. Siempre decimos cuando hablamos de ideologías, muchas veces, ¿no? Y si te paras a pensar en las ideologías, te vas a dar cuenta que casi todas las ideologías, sobre el papel, son buenas. Los que las fastidian son los que las ponen en práctica. Casi siempre. Y con estos elementos sucede lo mismo. Si el amor es muy bonito, claro que es muy bonito. ¿Quién lo fastidia? Las personas. Y alguien podría decir, espera, pero los cristianos también sois personas. Por eso se llama el fruto del Espíritu. Porque en este caso, quien realiza la obra no es el ser humano, es Dios en el ser humano. Y por eso yo no amo de verdad, o Juan dice no amo de verdad, sino amo en la verdad. Porque si no hay una verdad que me lleva a tener el Espíritu Santo en mí, el amor ya no será verdadero. Es decir, ya sé que lo estoy complicando un poco, pero vamos a jugar un poco a ser Pablo, aunque sea Juan la epístola. Si el amor verdadero solo puede provenir, el amor verdadero, el divino, el que Dios tiene, solo puede provenir del Espíritu Santo en mi vida, ¿cómo obtengo el Espíritu Santo? Aceptando todo el mensaje del Evangelio de la salvación que se conoce normalmente como la verdad. Fijaos que esto no es algo que fuera novedoso ni que no se hubiera dicho. Juan mismo, en los textos que os he puesto paralelos, Juan dice que oyó al Señor decir, yo soy el camino y la verdad. ¿Cierto? Es decir, el Señor Jesús estaba diciendo y declarando que esa verdad que genera todo lo demás era Él mismo. Y después promete, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero sin embargo no es Él el que va a estar, es el Espíritu Santo. ¿Se estaba contradiciendo? No, son Dios. Solo que la persona de la divinidad que viene a vivir en el cristiano para generar el fruto del Espíritu y que por lo tanto el amor sea genuino, es el Espíritu Santo. Cristo encontró, o Dios encontró el plan perfecto para que las tres personas de la Trinidad, realizando diferentes funciones, siguieran siendo solo una. Y a mí, sinceramente, me maravilla que el Señor dijera, os conviene que yo me vaya. Porque probablemente sobre el papel, si ahora mismo no supiéramos nada más, si te dieran a elegir, ¿qué prefieres? ¿Que estar siempre con Cristo o estar con el Espíritu Santo? Probablemente la mayoría de nosotros diríamos Cristo. Y nos equivocaríamos. Solo puede haber amor genuino si es en la verdad. Y eso nos lleva al segundo punto. El segundo punto yo lo he titulado Nada nuevo. Y la lectura son los 3 siguientes versículos de 2 de Juan, es decir, del 4 al 6, y os doy lecturas paralelas. Las lecturas paralelas están en Juan 14, versículos 15, 21 y 23. Juan 14, versículos 15, 21 y 23. Y también en Juan 13, versículos 34 y 35. ¿De acuerdo? Fijaos que son textos de Juan también. Es Juan
el que en esta carta se refiere a cosas que no se las saca de una chistera. Ya las ha mencionado en el Evangelio. O sea, son declaraciones que en la mayoría de los casos son palabras que él mismo ha oído al Señor Jesús. Ni siquiera son interpretaciones o pienso que. No. Está diciendo claramente el Señor Jesús dijo tal cosa. En este caso he titulado esto como nada nuevo por lo siguiente, porque vamos a leer los versículos 4 al 6. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Volvemos al tema. Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. No hay nada nuevo. Ya os lo he dicho muchas veces. Lo habéis oído desde el principio. Ya es el mandamiento de siempre. ¿Qué es? ¿El mandamiento o el amor? Si amamos, guardamos los mandamientos, pero guardar el mandamiento es amar. ¿Qué va antes, la gallina o el huevo? Es que son inseparables. El mandamiento que se le da a Israel y que se nos da a nosotros, cuando el Señor Jesús dice un mandamiento nuevo os doy, el mandamiento en sí mismo no es nuevo. Hay una apostilla que pone el Señor, que esa es la que cambia todo. Pero el mandamiento es el mismo, es amarás al Señor tu Dios por encima de todo. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Amando al prójimo. Es decir, Dios te pone una condición. ¿Quieres amarme? Muy bien. La forma en la que yo te pido que lo hagas es amando a tu prójimo. Hasta ahí no hay nada nuevo. Todo esto está en el Antiguo Testamento. Pero el Señor añade algo más. Como yo os he amado. El concepto del sacrificio por el enemigo era algo que no estaba incluido en el Antiguo Testamento. Es decir, amar al prójimo lo entenderíamos como amar a los que nos gustan, a los que queremos, a los que nos caen bien, a los de nuestro círculo, nuestra familia, nuestros amigos. Pero el Señor fue un paso mucho más allá. Y dijo, no, espera, tu prójimo también es esa persona que te ha hecho daño. Esa persona que ignoras, esa persona que te cae mal, esa persona con la que no estás de acuerdo, ese emperador que te encarcela y te ejecuta. Todos ellos son tu prójimo. Y a todos ellos debes amarlos. Es muy diferente. Estamos hablando de algo que humanamente va a resultar imposible para nosotros. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Porque amar a quien nos gusta y a quien queremos, como dice el Señor, es fácil amar a tu amigo. Es fácil dar tu vida por un amigo. Pero ¿y aquel que te ha hecho más daño? ¿Aquel que te resulta despreciable? ¿Cómo puedes amarlo? ¿Cómo el Señor Jesús en la cruz pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Cómo se puede llegar a algo así? Estar en la cruz sufriendo no solamente el dolor físico, sino que te insulten, que se rían de ti y que en tu corazón lo que haya sea la preocupación por la salvación de ellos. Y volvemos a una de mis frases preferidas de Ben-Hur. Incluso entonces. Incluso entonces. Si el mensaje era antiguo, si el mensaje era conocido, si todos ya sabíamos que el mandamiento es amar los unos a los otros, ¿por qué Juan tiene que repetirlo? Porque no es fácil llevarlo a la vida. Pero hay otro motivo más. Porque como seres humanos, nosotros tendemos a ir a los extremos. Tendemos a polarizar. Y cuando se nos dice que amemos al prójimo, entonces todos los prójimos, en todas las situaciones y en todas las circunstancias, deben recibir nuestro amor cristiano. Esa sería nuestra tendencia polarizante. Y Juan va a decir, mirad, queridos, no es así. Ese es el mandamiento que habéis recibido. Ahora os voy a enseñar que hay condiciones diferentes. Y con eso pasamos al punto 3. El punto 3 lo he titulado, la verdad absoluta.
En este caso vamos a leer los versículos 7 a 9, es decir, 3 versículos más, y las lecturas paralelas son Primera de Juan 2, 22 y 23, Primera de Juan 2, 22 y 23, y Primera de Juan 4, versículos 1 al 3. ¿De acuerdo? Vale, vamos a leer los versículos de esta epístola, de la segunda. Segunda de Juan, versículos 7 a 9. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Vale. Os voy a poner un dilema. Un dilema que si siguiéramos teniendo los grupos de hogar activos se convertiría en un rompehielos, ¿eh? Y crearíamos 3 grupos y yo os diría, mira, el grupo, sois minoritarios, pero sois tan listos y tan eficaces que el grupo de aquellas sillas de allá os valéis, ¿vale? Aquel grupo va a ser un grupo, este grupo va a ser otro y este grupo va a ser otro. Y vuestro trabajo va a ser lo siguiente. Vamos a analizar un asesinato. Ha sido cometido con un arma de fuego, una pistola. Y vosotros tenéis que defender que la bala no es la culpable. Que el culpable es quien aprieta el gatillo. Vosotros tenéis que defender que la pistola no es la culpable. Que es la bala la culpable. Y vosotros tenéis que defender que no es la persona la culpable, sino la pistola. Porque podríais decir todos, es que si no hay bala, no hay asesinato. ¿Cierto? Un hombre con una pistola descargada no asesina a nadie. Pero claro, un hombre con una bala, a no ser de que tenga una mano muy fuerte y la tiene con la bala tirándosela, tampoco va a matar a nadie. Y una pistola con una bala, si no hay una persona que aprieta el gatillo, ¿va a matar a alguien? No. Ahora, si vosotros tuvierais que elegir, ¿cuál sería el culpable? La persona. Muy bien. Sin embargo, fijaos en un detalle. Si yo voy a un evento y hay unas medidas de seguridad, a la persona la dejan pasar. Podría incluso llevar una bala en forma de llavero y probablemente me dejarían pasar. Si llevo una pistola no me van a dejar pasar. ¿Es cierto o no? Pero estáis diciendo que el peligroso es el hombre. Solo que la pistola indica intenciones. ¿Cierto? La persona puede ser la misma, pero si lleva un arma, indica una intención. Y en el ejemplo que nos ocupa, que alguno dirá, ¿y esto para qué? En el ejemplo que nos ocupa, había una corriente, se llamaba gnosticismo, con una G delante, que es muda y no se pronuncia, que decía que Cristo había venido, pero era solo un espíritu, no era 100% humano, no era carne, ¿vale? Y estaban enseñando eso. ¿Por qué? Porque les resultaba muy difícil entender cómo podía ser Dios al mismo tiempo, si era hombre y entonces recibir todas las condiciones de un hombre. Todo eso no lo entendían y muchas personas, cuando algo no lo entienden, prefieren crear teorías paralelas. Y esa teoría del gnosticismo estaba entrando en algunas iglesias y estaba causando mucho daño, ¿vale? Ahora bien, las falsas enseñanzas que hacen que la gente se pierda. ¿Quién sería la persona que dispara? Sería Satanás. La bala sería la enseñanza. Pero la pistola es el ser humano que transmite esa enseñanza. Y Juan, al igual que Pablo, no va a decir, pobrecitos, son unas víctimas de Satanás, cuidadlos, amadlos y restauradlos. Va a decir, son engañadores y anticristos. Ostras. Claro, es que el silencio que estoy escuchando, me imagino, que os está haciendo pensar. No podemos amar a toda costa. Hay una diferencia entre amar y ser incoherente. Hay una diferencia entre tolerancia y permisividad. Y hemos empezado hablando del amor en la verdad, ¿cierto? Porque si no es en la verdad, ya no es amor. Y porque la verdad está por encima del amor por una sencilla razón.
porque es el principio. ¿Me explico? Para que una persona pueda obtener la salvación, tiene que creer en la verdad. Si alguien manipula esa verdad y no le llega, esa persona va a perder la salvación, va a perder todas las oportunidades de llegar al cielo. Y no hay nada más importante para Dios que las personas sean salvas y se reconcilien con Él. No me sirve de nada dar todo el amor cristiano a alguien si se va al infierno. Puedo ayudarle en este mundo y puedo hacerle la vida más fácil como creyente, pero si no se salva, está perdiendo lo más importante de todo. Y entonces hay una clara diferencia, porque aquí no estamos hablando de personas que son víctimas, estamos hablando de personas que son engañadores. Estamos hablando de personas que engañan y alejan a la gente de la verdad. Pero tampoco seamos legalistas. En esta misma iglesia, si ahora mismo yo os pasase una encuesta secreta, aquí hay personas que preferís himnos y hay personas que prefieren canciones. Hay personas que probablemente prefieren el partimiento del pan antes de la predicación y otros lo prefieren después. Hay personas que van a preferir, a lo mejor, tomar el pan todas las semanas y a lo mejor hay gente que lo prefiere tomar una vez al mes. Pero nada de eso nos aleja de la salvación. Nada de eso. Por lo tanto, aunque tú no opines como yo en alguno de esos temas, sigues siendo mi hermano. Y el amor cristiano entre nosotros va a seguir fluyendo porque no se rompe esa conexión. Ahora, si tú dices que Cristo no es Dios, sino solo el Hijo de Dios, y os vendrán determinadas personas a la mente, eso es mentira. Si tú dices que la salvación no es solo por la fe del sacrificio de Dios, de Cristo en la cruz, sino que necesitas añadir cosas, eso es mentira y estás alejando a la gente de la salvación. Si tú dices que además de un cielo y un infierno existe un lugar intermedio llamado purgatorio, en el que hay personas que aún no se han ganado el cielo, pero que gracias a tu dinero, a tus oraciones o a tus esfuerzos pueden reducir sus años de condena en el purgatorio e ir al cielo, eso es mentira y estás alejando a la gente de la salvación. Si tú dices que María es la madre de Dios, estás diciendo que María está por encima de Dios porque es su madre, por lo tanto fue antes que, y estás otorgándole a María un carácter divino. Eso es herejía y no es verdad. Y alguien dirá entonces, ¿qué pasa? ¿No podemos amar a ningún testigo de Jehová ni a ningún católico? Puedes amarlos, a ellos, como víctimas, pero no los puedes poner aquí. ¿Entendéis la diferencia? A mí me duele en el alma que haya cristianos preocupados por el ecumenismo más que por la salvación de las personas. Queridos, yo no estoy aquí para llevarme bien ni con católicos, ni con mormones, ni con testigos de Jehová, ni con adventistas, ni con nadie. Estoy aquí para amar a los que son verdaderos cristianos, se llamen como se llamen, y provengan de donde provengan. Con esto no estoy diciendo que no haya verdaderos cristianos en todos esos grupos que he mencionado. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que si alguien enseña que Cristo no era Dios, sino era el Hijo de Dios, es mentira y es un falso maestro. Es un incrédulo y yo no le voy a aplicar el amor cristiano que os aplico a vosotros porque no es un cristiano. Y si esa persona lo hace por ignorancia, lo entenderé como un incrédulo y lo amaré como un incrédulo. Pero si esa persona, con maldad, intenta engañar y desviar al pueblo de Dios o a personas que aún no conocen el nombre del Señor, entonces esa persona es un anticristo y un engañador. Y además, si lo hace por dinero, ya sabemos, peor todavía. Y en esta época de la iglesia había gente que hacía eso. Se iba por las iglesias porque las iglesias los mantenían, les daban alojamiento, les daban comida y enseñaban lo que fuera. Pero yo no puedo vender la verdad del evangelio barata. Lo siento mucho, por ser políticamente correcto, yo no puedo decir que lo blanco es negro ni que lo negro es blanco. Porque el plan de la salvación es claro. Soy pecador, merezco el infierno. Dios envió a su Hijo a morir por mi pecado y si yo acepto eso, su sepultura y su resurrección, y digo, Señor, quiero que mis pecados sean perdonados en la cruz, entonces tengo vida eterna. Y solo entonces. Si yo digo y declaro que existe un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo,
y que la segunda persona de la Trinidad fue la que elegida para hacerse hombre 100%, y fue 100% Dios y 100% hombre para morir en mi lugar y hoy ser mi sumo sacerdote, estoy diciendo lo correcto. Pero si le resto a Cristo, a la Trinidad o a la salvación, a la obra en la cruz, si le resto cualquier elemento, estoy engañando. Y estoy alejando a la gente de la salvación. A veces me preocupa por mí mismo, no hablo por vosotros, pero me preocupa por mí mismo que muchas veces, con las personas que tenemos alrededor nuestro y que no son creyentes, intentamos suavizar determinados aspectos que son un poco más rudos del Evangelio, el tema del pecado, por ejemplo, o el tema de la condenación, y les intentamos mostrar lo bonito que es vivir una vida mundana, humana, aquí, con Cristo. Que es cierto. Pero, queridos, estamos aquí para ofrecerles la eternidad. Con esto no estoy diciendo que nuestro mensaje tenga que ser hoy en día, como ha sido en otros tiempos, porque cada época cambia, el de ponernos un cartel de madera por cada lado y hacer como aquellos predicadores que se ven en las películas apocalípticas, ¿no? El fin del mundo va a llegar, vas al infierno, arrepiéntete. No estoy diciendo que tenga que ser así, pero no podemos edulcorar la verdad. No me interesa montar un frente común con los católicos. Lo siento, pero no me interesa. No tengo ningún interés. Si me decís, ¿preferirías que tus hijos estudiasen en un colegio con enseñanza de principios católicos o seculares? Hoy en día, hace 20 años te habría dicho seculares. Hoy en día me lo pensaría y a lo mejor te diría católicos. Porque su moral se acerca más a la mía. Pero en cuanto a combatir por el Evangelio, no son mis compañeros. Lo siento muchísimo. Y por supuesto no hablo de todos los católicos. Habrá católicos creyentes de verdad. Estoy hablando del catolicismo como institución. Porque declara que las obras son necesarias para la salvación. Porque declara que si alguien no recibe los sacramentos, corre el peligro de no ir al cielo. Ya sabéis cómo empezó la iglesia de Marín. Porque el cura no quería sepultar a unos marineros que habían muerto en el mar y no habían recibido la extrema unción. Y el pastor de la iglesia de Marín los sepultó. Y el pueblo cayó rendido a los pies. Esto me lo contaron los de Marín, claro, yo no lo sabía. Juan fue muy claro. Son engañadores, son anticristos. No endulzó las palabras, ¿eh? Y se estaba refiriendo a personas. ¿Dónde está el amor cristiano ahí? Es que esas personas ahora mismo son un peligro. Son una amenaza, son una pistola en la mano de alguien. Y cuando alguien tiene una pistola en la mano, no piensas lo primero en amarlo. Piensas en desarmarlo. O en huir. Terminamos. Porque, como vemos, el amor tiene límites. Y esos límites, que los podríais encontrar en Gálatas 1, 8, 9 también, si alguien enseña un evangelio diferente, ¿qué es lo que dice Pablo? Sea... Vale, ahora traducidlo al castellano que la gente puede entender, la palabra anatema. Maldito. Espera. ¿Estás maldiciendo a alguien? Sí. Si alguien os predica un evangelio diferente, que sea maldito. Y no es el Antiguo Testamento, ¿eh? Es Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Alguien quiere suavizar este versículo? ¿Alguien quiere convertirlo en algo políticamente correcto? No. No. Cuando se trata de la salvación de la gente no podemos jugar. Porque es lo más importante que le puedes ofrecer a alguien. Y por eso los versículos 10 a 11 de segunda de Juan dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Estáis atentos? Si alguno viene a enseñar una doctrina falsa, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Chao al amor cristiano. Chao a la hospitalidad. ¿Por qué? Porque al que le dices bienvenido, participas en sus malas obras. Y alguien dirá, hombre, no, yo no estoy de acuerdo con lo que dice. Simplemente aplico el amor cristiano y cuido de él como de cualquier otra persona. Pero es que no es cualquier otra persona. Es un arma
cargada por Satanás. Y en un momento determinado vas a tener que elegir, porque el texto del mandamiento es: amarás al Señor tu Dios por encima de todo, y al prójimo como a ti mismo. Y la Biblia dice que son semejantes, pero si antepones el amor al prójimo al amor a Dios, entonces ya no estás cumpliendo el mandamiento. Y podría suceder. Si desobedeces a Dios en un pretendido afán de amar al prójimo, estás dejando de amar a Dios. Nosotros no somos quienes para salvar a nadie, solo hace Dios. Nosotros somos instrumentos en las manos del Señor para llevar el Evangelio. Esa es nuestra función. Y quien haga el trabajo contrario es un engañador y un anticristo. Ya sabemos que cuando hablamos del anticristo normalmente pensamos en la figura apocalíptica, pero la Biblia se refiere a anticristos en varias ocasiones como personas que se oponen claramente al mensaje del Evangelio. Si el amor es la esencia de Dios mismo, si es la base del gran mandamiento, debe ser parte del fruto del Espíritu. Pero como hemos dicho, no a cualquier precio. Queridos, sé que para nosotros lo más importante es cómo llevar a las personas al Evangelio. Y que pensamos que el amor es la herramienta fundamental. Lo es. Lo es. Pero ¿sabéis qué amor es la herramienta fundamental? El amor entre nosotros. Amar a los no creyentes es importantísimo, es fundamental. Pero lo que el Señor dijo que sería la forma o la marca por la que conocerían que somos sus discípulos es porque nos amamos entre nosotros. La forma en la que convivimos como cuerpo de Cristo, que nos apoyamos, que oramos los unos por los otros, que lloramos con quien llora y nos alegramos con quien se alegra, esa unidad familiar, a pesar de no ser sangre, eso es lo que marca al pueblo de afuera. Por supuesto que tenemos que amar a los incrédulos. Pero cuando algo amenace la salvación de una persona, eso tiene que ser desechado. No seamos políticamente correctos, no es lo que Dios nos pide. Dios nos pide que seamos claros. Si alguien trae una enseñanza que aleja de la salvación, esa persona es una herramienta en manos del diablo. No lo podemos decir de otra manera. Así que el título del mensaje era Amor o Verdad, porque en este caso sí que hay que elegir. Vuelvo a hacer la pregunta del principio, pero ahora ya sabéis la respuesta. ¿Debemos amar con amor cristiano a todas las personas en todas las situaciones? No. Cuando amenacen la verdad,